Me dejaste dormir en tu cama, ranchero. Prepárate, vamos a tener hijos, dijo la mujer apache que huía. Antes de comenzar la historia, recuerda dejar tu like y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El viento que bajaba de las lomas de Wyoming avanzaba sobre la llanura abierta con un frío firme y constante, haciendo que cada tabla de la cerca crujiera y que las bisagras del granero se pusieran rígidas. Harlon Boone había pasado suficientes inviernos como para reconocer cuándo una tormenta pensaba quedarse varios días, y el modo en que las nubes se colgaban pesadas sobre la cresta le avisaba que aquella noche no sería sencilla. Ajustó mejor su abrigo, levantó la linterna y caminó entre el establo y el corral revisando cada cerrojo con movimientos lentos y seguros fruto de años viviendo solo en ese rincón perdido. Tenía 39 años, hombros anchos, y un cansancio profundo que no se notaba, a menos que alguien lo mirara con atención. Tras perder a su hermano menor en una disputa de tierras que terminó en violencia, dejó atrás la vida en el pueblo y levantó este lugar con sus propias manos. Nadie de su familia venía ya. Los vecinos rara vez se quedaban. A él le gustaba así. El trabajo lo mantenía lejos de recuerdos que no quería revivir. Mientras avanzaba hacia el granero para cerrarlo por la noche, intentó calmar esa presión vieja en el pecho. Esa sensación terca de que algo podía torcerse incluso en el silencio. Justo al tomar el pestillo, un sonido tenue llegó empujado por el viento. No era un animal ni el lamento de la madera. Era un ruido más fino, cortante, casi tragado por la ventisca. Se detuvo al instante. Luego vino otro leve quebrado como el de alguien intentando respirar con dolor. Bajó la linterna y siguió el eco alrededor de la parte trasera del granero. La nieve allí estaba profunda, intacta, salvo por un rastro angosto de huellas irregulares que llevaban hacia la pared del fondo. Se agachó en cuanto la vio. Una joven apache yacía desplomada sobre la nieve, su cuerpo encogido contra el frío, su piel sin calor, sus labios pálidos y los pies desnudos lastimados por correr sobre suelo helado. Comprendió de inmediato que algo brutal le había pasado. Su vestido de gamuza estaba rasgado en el pecho. El escote abierto por manos rudas dejaba ver la curva de su torso y los moretones oscuros que marcaban su hombro. Respiraba en pequeños jadeos, su cabello enredado y cubierto de escarcha. Parecía haber seguido adelante más allá de lo que su cuerpo permitía. Harlon sintió un sobresalto que no experimentaba desde hacía años. Su primer impulso, casi instintivo, fue asegurarse de que nadie estuviera cerca, pero la cresta estaba vacía y la tormenta borraba todas las huellas excepto las de ella. Cuando tocó su brazo, ella se estremeció con tanta fuerza que casi cayó hacia un lado. «Tranquila», dijo él manteniendo la voz firme para que no entrara en pánico. Intentó apartarse, pero ya no tenía fuerzas. Sus dedos temblaban sin control, y sus ojos apenas se abrieron antes de cerrarse de nuevo. El miedo en su rostro era nítido, profundo. No temblaba por el frío. Temblaba por quien la había perseguido. Él no preguntó nada. El frío la mataría antes de que alcanzara a explicarse. Con movimientos lentos y cuidadosos, pasó un brazo bajo su espalda y el otro bajo sus piernas. Era ligera, demasiado ligera para una mujer adulta, y la rigidez con la que se tensó contra su pecho le reveló que no estaba acostumbrada a un contacto que no doliera. Ajustó la posición para cubrir el desgarrón del vestido bajo su abrigo y la llevó hacia la cabaña con pasos largos y decididos. Dentro de la cabaña, el calor del fogón suavizaba el aire frío. El lugar era pequeño, con una sola cama, una mesa sencilla, un fogón y una silla, pero emanaba una seguridad cálida. Cerró la puerta con un empujón y la recostó con cuidado en el centro del colchón, evitando que pudiera rodar si despertaba asustada. La manta gruesa tejida con lana y retazos de camisas viejas que él mismo había cosido años atrás, la envolvió firmemente, dejando solo su rostro a la vista. Sus párpados temblaron al abrirse. Intentó incorporarse, pero al cruzar la mirada con él, el miedo volvió a tensarla. Su mano subió de inmediato al escote rasgado, tirando de la manta para cubrirse. «No vine a hacerte daño», murmuró él con calma. Ella lo observó con respiración rápida e insegura,
esperando cualquier gesto que la traicionara. En lugar de acercarse, él dio un paso atrás. Se dirigió al fogón y colocó otro tronco entre las brasas. Mantuvo la espalda hacia ella para que no se sintiera vigilada ni atrapada. Su mente estaba hecha un torbellino. No sabía dónde se encontraba ni si había logrado escapar del hombre que quiso venderla, ni si este desconocido la entregaría de vuelta. Cada músculo le ardía por la carrera. Su garganta quemaba por el aire helado. Apenas sentía los dedos. Examinó cada rincón de la cabaña atenta a cualquier sombra que se moviera. Harlon notó su mirada. Conocía esa expresión. La había visto antes en personas marcadas por pérdidas que nunca dijeron en voz alta. Mantuvo los movimientos lentos sin sobresaltos. Vertió agua en una taza de lata y la dejó en un extremo de la mesa al alcance de ella si deseaba tomarla. No pidió explicaciones, no exigió respuestas. Solo dijo, «Toma un poco cuando puedas», y regresó a la silla junto al fuego. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaba el crujido de la leña y el silbido tenue del viento afuera. Su respiración era irregular al principio, luego más acompasada conforme el calor entraba en su cuerpo. La manta subía y bajaba sobre su pecho, ocultando por completo el vestido desgarrado. Harlon no bajaba la guardia. Evitaba fijar la mirada en ella o en sus heridas. Permanecía atento al fuego y a cada variación en su respiración. Sentía sobre los hombros la responsabilidad de una vida ajena. Un peso que no experimentaba desde la muerte de su hermano. No sabía qué había sufrido ella, pero sabía suficiente. Había huido para salvarse. Finalmente ella habló. Su voz era débil, áspera. «Tala», susurró. Él levantó un poco la cabeza. «Tala», repitió pronunciando el nombre con cuidado. Ella asintió apenas. No tenía más fuerzas. «Allen», dijo él. «Estés en lugar. Estás a salvo esta noche». La palabra a salvo la tomó desprevenida. Lo miró más tiempo esta vez. Sus ojos seguían llenos de cautela, pero un matiz leve en su expresión mostraba que deseaba creerle. No entendía cómo había terminado en esa pequeña cabaña junto a un extraño. Solo recordaba liberarse de los hombres que la retenían correr descalza sobre la nieve hasta que sus piernas la abandonaron. Pensó que moriría allí mismo congelada. En cambio, despertó en una cama caliente, envuelta en una manta con un hombre que no había aprovechado su vulnerabilidad. Harlon vio cómo el agotamiento caía sobre su rostro. No insistió en conversar. Ajustó una traba en la ventana para evitar corrientes de aire y volvió a su asiento. Había sobrevivido tantos años gracias a la disciplina y a una rutina precisa. Y aquella noche, él protegería a una desconocida del mismo modo, con disciplina y sin descanso. Cuando la primera luz logró filtrarse por las rendijas de las ventanas, Tala seguía respirando parejo y sus mejillas recuperaban un tinte cálido. La tormenta había quedado atrás, dejando la tierra cubierta de una nieve limpia y espesa que proyectaba un resplandor tenue dentro de la cabaña. Ella volvió a abrir los ojos. Esta vez no se sobresaltó. Se incorporó despacio sujetando la manta contra su pecho y lo observó con una mirada más firme. Harlon estaba junto al fogón preparando café con movimientos tranquilos, dándole espacio. Se notaba cansado, pero estable, como si haber pasado la noche en vela fuera solo otra tarea más. Por primera vez desde su huida, Tala sintió su corazón latir sin ese ritmo frenético. Estaba viva. Estaba bajo techo. El hombre de la cabaña no la había tocado más que para sacarla del frío. Y aunque no comprendía del todo por qué confiaba en él, más que en cualquiera de los que había visto en meses, en aquel refugio pequeño rodeado de nieve, dos almas golpeadas por caminos distintos compartían una misma certeza silenciosa. Ninguno esperaba compañía, ninguno la había buscado, pero el destino los había puesto bajo el mismo techo y ninguno se alejó del momento que eso creó. La mañana se asentó en la cabaña con una serenidad distinta a la de la noche previa. No solo porque el clima había cedido, sino porque Tala estaba lo bastante despierta para fijarse en cada detalle. Levantó un poco la manta y revisó sus pies, sus brazos y el borde roto del vestido, como asegurándose de que su cuerpo seguía siendo suyo.
Sus ojos recorrieron el pequeño cuarto, observando las paredes rústicas, la mesa solitaria, la leña acomodada junto al fogón, y la única silla donde Harlon había pasado la noche. Se dio cuenta de que cada cosa tenía su lugar ordenada por alguien acostumbrado a vivir solo y a depender únicamente de sí mismo. Harlon seguía frente al fogón calentando agua. Mantenía la espalda hacia ella, ofreciéndole tanta privacidad como permitía el espacio. No giraba la cabeza cuando ella se movía, aunque ella sabía que él escuchaba cada sonido listo para ayudar si se debilitaba. Llevaba una década entera aislado, aferrado a rutinas que hacían su vida manejable, y ahora estaba dispuesto a romperlas sin quejarse simplemente porque su bienestar era más importante que la tranquilidad que había construido. El estómago de Tala se contrajo de hambre, recordándole con un pinchazo que no probaba bocado desde antes de escapar. Dudó en hablar temiendo que la voz le saliera rota por el frío, pero aún así lo intentó. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó con suavidad. Harlon volvió apenas el rostro. Solo nosotros. Ella examinó su expresión buscando alguna señal oculta, pero su semblante permaneció firme. No era hombre de adornar palabras. Decía las cosas como eran. Vive solo desde hace años, añadió él regresando al fogón mientras el agua empezaba a soltar vapor. Aquella certeza disipó una de las dudas que la acompañaron durante toda la noche, si alguien más podía entrar, si había otro dueño del espacio donde había despertado. Saber que él vivía solo aflojó la tensión en sus hombros, pero otra inquietud seguía allí quemando lo suficiente como para obligarla a preguntar. ¿Cómo me encontraste?, dijo finalmente. Estabas junto al granero, respondió él moviendo el contenido de la olla. Parecía que te habías obligado a seguir cuando ya no podías dar un paso más. Tala bajó la mirada. Recordaba correr, caerse, levantarse de nuevo porque detenerse significaba ser atrapada. Recordaba voces detrás de ella, gritos apagados por la distancia. El miedo latente de que alguien volviera para atraparla seguía golpeándole el pecho. Recordaba con claridad el instante en que sus piernas dejaron de responderle, pero no recordaba cuán cerca había estado del refugio. «Pudiste haberme dejado allí», murmuró sin reproche, solo diciendo lo que era cierto. «No iba a hacer eso», respondió él, y la forma en que lo dijo no llevaba orgullo ni buscaba agradecimiento. Era simplemente su convicción. Harlon sirvió agua en una taza de lata y la llevó hasta la mesa más próxima a ella. Mantuvo la distancia, pero se aseguró de que ella viera dónde la dejaba. Al retroceder, Tala extendió la mano con cautela, sus dedos temblando no por el frío, sino por el temor natural de acercarse a un desconocido. Al no pasar nada sin manos que la sujetaran sin exigencias ni amenazas, sus hombros se relajaron un poco. Su voz salió más baja. «¿Qué quieres que haga?» «Solo descansa», dijo él. «Cuando recuperes fuerzas veremos lo demás». Aquella preocupación la desconcertó más que cualquier otra cosa. Llevaba meses sola pasando de un peligro a otro, sin saber dónde podía sentirse a salvo. Que él se incluyera en la misma frase que ella le provocó un nudo extraño en el pecho. Incómodo pero también reconfortante. Mientras ella bebía, él comenzó a preparar comida. Frijoles sencillos calentados en el fogón con sal y un pedazo de carne que había sobrado. No había prisa en sus movimientos. Todo lo hacía con calma. Y Tala lo observaba con atención, reparando en detalles que no había percibido la noche anterior. Respiraba de manera tranquila cuando trabajaba. Sus manos mostraban cicatrices antiguas. Sus hombros se inclinaban ligeramente hacia adelante, señal del esfuerzo cotidiano de un hombre acostumbrado al trabajo duro y no a la violencia. Por fin se atrevió a preguntar aquello que le había dado miedo mencionar. «Ellos van a venir aquí». Él se detuvo junto al fogón, la cuchara inmóvil entre sus dedos. «¿Quiénes?» «Los hombres», dijo ella, aferrándose a la manta. «Los que intentaron llevarme». Él dejó la cuchara y se giró hacia ella por primera vez desde que despertó. Su mandíbula se tensó de una manera que revelaba que no le gustaban las imágenes que su mente le mostraba. «¿Por qué te perseguían?» Su respiración volvió a acelerarse, pero aún así logró responder. «Querían venderme. Escapé ayer».
Corrí toda la noche. Pensé que los había perdido, pero no estoy segura. Harlan soltó un aire lento, procesando la información sin reaccionar impulsivamente. En su cabeza comenzó a trazar distancias, cuánto podía haber corrido ella, qué tan cerca podían seguir esos hombres, cuánto tardaría la nieve nueva en borrar huellas. No expresó nada de eso, pero Tala notó el cambio en su rostro. No era indiferencia, era cálculo. «Por ahora estás segura aquí», dijo él. «Pero si alguien te está buscando, debemos prepararnos». Esa frase encendió un temor diferente en su mente, uno que trataba de evitar. «No me vas a entregar, ¿verdad?». Él negó una sola. «Natas». «Ves con firmeza absoluta». «No». El aire salió de sus pulmones como un suspiro quebrado. No sonrió, pero su gesto se suavizó con un alivio tan profundo que casi la vencía. Llevaba semanas sobreviviendo sin confiar en nadie, esperando siempre el próximo golpe. Escuchar esa seguridad de su parte fue como entrar en un refugio que no sabía que necesitaba. Harlan retiró la olla del fogón y sirvió un cuenco lleno. Lo llevó hasta ella y lo dejó sobre la mesita junto a la cama.